Vamos a continuar con el estudio precioso que tenemos allá en la carta a los Romanos, en el capítulo número 7. Vamos a leer desde el versículo número 4. Recuerden la enseñanza pasada que se hacía acerca de la analogía de la ley, tomando como referencia el matrimonio. Continuando con esa temática, Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo número 7. Vamos a leer versículo número 4. Verso número 4. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo número 5, léalo por favor. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos, por favor, inclinar nuestro rostro y hagamos una breve oración. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Nuevamente nos permites, Señor amado, congregarnos. Nos has permitido también, adorarte, leer la Escritura. Y nos disponemos ahora, oh Dios, aquí en la mesa espiritual, para poder encontrar a través de esta enseñanza ese mensaje, Padre, ese alimento que mi ser necesita. Sea pues, oh Dios, en esta preciosa noche, ministrando mi vida, oh Dios, con esta tu palabra. Haz también que sea extensiva, oh Dios, esa gracia sobre cada también infante que ha venido hoy a tu casa. Acelera también, mi Dios, de la misma forma, Padre, los pasos de aquellos hermanos y hermanas que han dispuesto también en su corazón poder estar aquí junto a nosotros. Señor, mi Dios, en esta noche todo nos hable de ti, que tu misericordia, Padre Celestial, pueda también abarcar, oh Dios, mi Padre, Señor, a cada necesidad de tus hijos. Oh Dios, te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Bien, vamos al capítulo 7. Vamos a continuar con el estudio de este precioso texto de Romanos, capítulo 7, versos 4 al 6 hemos leído. Cuando hacemos un pequeño recordatorio de la enseñanza anterior, el apóstol Pablo hacía, como se le mencionaba, una analogía entre los aspectos de la ley y todo lo que esto conllevaba, y lo asimiló o lo asemejó a la relación conyugal, es decir, al matrimonio. Y tomó como referencia de que la ley tiene su efecto en el matrimonio, por ejemplo, mientras en la relación se mantiene la vida de los contrayentes. Pero cuando uno de ellos muere, automáticamente la relación conyugal se disuelve. Y Pablo ahondó en aquello para hacer énfasis no tanto en el matrimonio, como tanto se lo decía la semana pasada, sino para dejar plenamente identificado hasta dónde la ley, hablando de la ley de Dios, tiene, en este caso, para con nosotros, tiene el vigor, como para podernos todavía anclar a los parámetros, a los reglamentos, ordenanzas o estatutos de ella. Y es allí donde obviamente Pablo, queriendo dejar, luego de esa analogía, queriendo dejar bien enmarcado
cómo y de qué manera, si estamos ahora en una nueva ley que viene a través de Cristo, que es la ley de la gracia, así se la suele conocer, si esta o no tiene su verdadera eficacia en la vida del creyente. Cuando vamos al verso 4, Pablo, una vez que dejó en claro cómo está el sistema del matrimonio y hasta dónde éste tiene su validez, en el verso 4 nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué cosa? Mediante, dice ahí, el cuerpo de ¿quién? Mediante el cuerpo de Cristo. Esto, obviamente, mi querido hermano, es necesario entenderlo bajo el marco propiamente, de la gracia. Cristo vino, para podernos redimir de la ley. ¿Por qué? ¿Acaso la ley que fue dada por el mismo Dios es algo dañino para el hombre? Yo creo que no. Y de hecho la Biblia así lo certifica. Cuando usted viene, por ejemplo, y acompáñeme, por favor, dentro de la misma Escritura, dice la Escritura, venga conmigo, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, dice la Escritura, a manera también de un respaldo de lo que estamos hablando, dice ya en el versículo 56, está ligado al verso 55, pero quiero dar énfasis solo en el verso 56, donde se nos dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y luego dirá, y aquí es donde me concentro, y el poder del pecado, la ley. Por si usted ve el texto, obviamente, sin considerar el contexto, hace ver a la ley de Dios como algo negativo, pero no es así, luego lo aclararemos. La ley, si bien es cierto, viene de nuestro Dios, y cada renglón, cada, expresión de la palabra de Dios es buena, es edificante, es algo positivo para la humanidad. Si esa ley, ojo, no hubiera sido dada, también podríamos decir que el hombre podría vivir sin culpa de pecado. La ley es la que le dice al hombre qué es pecado y qué no es pecado. Es decir, que si usted antes tenía de pronto la tendencia a mentir, y si no había nadie, o por lo menos si no estaba el parámetro de la ley que le decía: oye, no mientas porque la mentira es pecado, si la ley no hubiera aparecido en el escenario de la raza humana, el hombre podría mentir y decir que la mentira no es imputable como falta a su vida. Es decir, mentiría y nadie le podría decir absolutamente nada. Ahora, la ley vino justamente a dar parámetros de vida. La ley vino, mi amado hermano, a parametrizar la forma en la que el hombre quería, obviamente, conducirse en este mundo. Diríamos que así como el hombre construyó vehículos para movilizar, también el hombre, para que el vehículo pueda funcionar, de una manera efectiva, tuvo que construir también carreteras. Sin carreteras, un vehículo se malograría en muy poco tiempo. Diríamos que Dios creó al hombre como creó el hombre a un vehículo. Pero Dios, queriendo que el hombre ruede, obviamente, por caminos lícitos, hizo carreteras, pero Dios hizo en este caso, ¿qué cosa? Su palabra, la ley. Así como, vuelvo y repito, como para que se me entienda de una manera muy práctica, así como el hombre hizo los vehículos, luego también hizo las carreteras. Pero le pregunto algo: ¿qué se hizo primero? ¿El vehículo o la carretera? Los vehículos. Fueron las primeras, en sí mismo, locomotoras, las que podrían ser los precursores del vehículo, pero el hombre tuvo que hacer rieles para que por medio de ellas la locomotora pudiese encaminarse. Mi amado, Dios hizo primero al hombre y luego, al ver la necesidad de que este hombre necesite parámetros para vivir, sacó, su ley para que pueda tener un marco referencial de vida. Mi amado, pero la ley que viene, vuelvo y repito, de Dios, ¿es mala o es buena?
La ley no es mala. De hecho, la ley trae algo positivo al hombre. Pero el hombre, penosamente, por no saber conducirse conforme a la ley de Dios, esa ley se vuelve contra su forma de vivir. ¿Por qué? Porque el hombre tiene penosamente una naturaleza, y eso ya lo hemos visto en muchas enseñanzas, tiene una naturaleza pecaminosa y como claro, tiene una tendencia a hacer lo malo. La ley le va a golpear en la cara de manera persistente. Diríamos que si el hombre tiene tendencia de mentir y la ley le va a dar en la bofetada o la cachetada con guante blanco, va a decir, no mientas. El hombre tiene por ver de pronto a otra mujer que no es su esposo y la ley le dice, no cometas adulterio. El hombre tiene por naturaleza, si de pronto hurtar, llevarse lo que no es suyo y la ley le dirá, no hurtes. Así sucesivamente. Se vuelve una lista indefinida. Y la ley, obviamente, bajo ese aspecto, para el hombre puede verse como algo negativo. Porque dirá cualquiera, como lo dice un niño, mi mamá no me deja hacer nada. Si me paro, me dice que me siente. Si me siento, me dice, ponte de pie. Si estoy mirando al cielo, me dice, mira el cuaderno. Si miro el cuaderno, ponte a comer. No quedo conforme con mi mamá. Todos son parámetros, todos son restricciones. Sí, no hay, diríamos, pie que le calce, sí, a mi mamá. Hermano, si usted obviamente tiene ese conflicto en su forma de vivir y se acerca a Dios bajo ese parámetro, bajo esa óptica, usted le va a huir a Dios. Porque si usted lo ve a Dios de una manera, diríamos, muy escritural, usted va a decir, es que por eso es que no me hago hermanito, porque tengo que dejar esto, y porque es que la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y siempre va a haber, ¿qué cosa? Va a haber, sí, los aspectos de la ley jugando en su contra. Y claro, cuando alguien ve a Dios de esa manera, no hay pie que le calce a Dios. No habrá nadie que pueda decir, no, tranquilo, que yo voy a cumplir con toda la ley. La ley como tal, vuelvo y repito, no fue dada para pisotear al hombre. Más bien fue dada para encaminar al hombre a una vida correcta. Pero el hombre, penosamente, dice la Biblia ya en Eclesiastés, Dios hizo al hombre recto, perfecto. Pero el hombre, por su naturaleza, ¿qué hizo? Buscó muchas perversiones, muchas corrupciones. Ahora, dado este pequeño preámbulo y luego de leer obviamente el texto ya en Corintios 15, verso 56, se nos dice en la parte final del verso, y el poder del pecado penosamente, ¿qué es? Es la ley. ¿Por qué? Porque el pecado se vale de la ley para decirme a mí, estás frito. ¿Sí? Mírenlo así. El pecado, si toma la ley y me dice, estás condenado. Ah, mentiste, te fregaste. Si te mueres, para la paila, al sartén. El pecado me va a redarguir cuando obviamente lo he infringido, lo he cometido, y me va a jugar en contra los dados, por así decirlo. Siempre me va a salir el número negativo. Y claro, si yo tomo la ley y me quedo solo con lo negativo de sí, o las restricciones de ella para conmigo, mi amado hermano, nadie podría ser salvo. Por eso es que Dios tiene que dar una nueva metodología para la raza humana a fin de que ésta no se trabe con la ley. Ya que de acuerdo a la ordenanza de la ley, si nadie podría ser salvo. La Biblia es clarísima cuando nos dice, porque no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos hemos pecado? Porque todos hemos infringido, ¿qué cosa? La ley. La ley de Dios. Y claro, cuando infringimos la ley, amado, nadie tiene, sí, en este caso la excepción para poder, sí, omitir su pecado y poder decirle a Dios, Señor, yo sí entré, yo sí he cumplido la ley. Penosamente el hombre no puede adaptarse a la ley. Ahora, Dios, que fue el dador de esa ley, la dio al hombre para que el hombre tropezara en ninguna manera. Dios no dio su ley para que el hombre se tropiece y no entre. Dios dio su ley para que el hombre se acerque a Dios. Pero vuelvo y repito, el hombre no pudo cumplir con los estándares divinos porque el hombre se dejó dominar de sus propias concupiscencias.
concupiscencias. Ahora, dicho esto, y obviamente considerando lo que 1 Corintios 15:56 nos dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué cosa es? La ley. Cuando volvemos a Romanos capítulo 7, que es desde allí donde estamos aprendiendo la enseñanza de este día, dice la Escritura, así también vosotros, hermanos míos, ¿cómo nos pone delante de la ley? A usted y a mí, ¿cómo nos pone Dios? Habéis también, ¿qué cosa? Nosotros. Habemos, dice la Escritura, sí, muerto a la ley. ¿De qué manera? ¿Cómo así? Mira cualquiera. ¿Qué? ¿Hice algo para ya no estar sujeto a esas restricciones? Sí, en parte. Cuando creíste en Jesús, fue Jesús el que cogió la ley y dijo, esto perdió ahora su valor, pero yo vengo a imponer un nuevo régimen, como lo dirá en el versículo 6, y ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Jesús vino simplemente a coger la ley y dejarla, diríamos, en una habitación, ponerle llave y candado, y luego dice, pero yo traigo esta nueva reestructuración de la ley. No que Jesús haya venido a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplirla. ¿Quién vive? Dos. Ya, ahí está, con eso. Bájale un poquito a él. Gloria a Jesús. Ahora, aleluya. Presión. Si alabamos a Cristo mientras arreglas allá, se lo aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Sí soy bien, ¿no? Listo. Bien. Romanos capítulo número 7. Sí, versículo número 4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero, aquí viene el énfasis de este versículo, para que seáis, ojo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Y aquí sí hay que hacer un gran paréntesis. Ahora, si yo tomo la analogía, ¿sí?, del matrimonio del cual se venía hablando desde el verso 1 al verso 3, de lo cual voy a volver a leer, pero ojo, no me voy a meter en el aspecto matrimonial porque ese no es el que va a tratar en esta noche. Solo lo voy a recordar, sobre todo para aquellos que no pudieron estar presentes el jueves anterior. Dice la Escritura, versículo número 1 al 3 de Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? La ley se enseñorea, o la ley gobierna, usando un sinónimo. La ley gobierna, ¿sí?, al hombre en tanto que éste vive, versículo 2, y la analogía. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, ¿a quién? Por la ley, ¿a quién? Al marido. Ahora, en el verso primero, en la parte final, ha dicho manera de pregunta. La ley se enseñorea del hombre en tanto que éste. ¿Por qué? Porque una vez muerto el ciudadano, ¿qué rigor tiene la ley sobre él? Ninguno, ¿verdad? Aunque cuando le cuento que hay quienes quieren hacer cumplir las leyes a los muertos. Por ejemplo, alguien muere, deja deuda y dicen, yo no sé, pero ese individuo tiene que pagar. ¿Verdad? Pero se sobreentiende de que una vez que el hombre pierde su vida, automáticamente ya no hay ley que lo pueda corregir. Ahora, continúo, versículo número 2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ¿qué acto no queda? Libre, dice la Escritura. ¿De qué queda libre? De la ley. ¿De quién? Del marido. Hermano, hasta ese punto usted tiene que entender cómo
actúa el sacrificio de Jesús. Jesús tuvo que morir, y cuando Jesús muere, sí, básicamente también hace morir ¿qué cosa en su cuerpo? Desarrolle. ¿Qué hace morir con su cuerpo? El pecado, y por ende, ¿qué cosa? La ley, que regía ¿a qué? Al pecado. Cuando Jesús muere, hermano, recuerde que Él muere por los pecados de quienes, de todos los hombres. Y al morir al pecado, si diríamos que mata dos pájaros de un tiro, muere al pecado y por ende mata también al régimen de la ley, la cual obviamente hacía peso sobre el hombre. Por cuanto ellos habían pecado, entonces la ley siempre les jugaba en contra. Pero claro, resucitado Jesús también resucita un nuevo régimen, que eso lo hablaremos más adelante en el versículo número 6. Nace un nuevo orden para aquellos que han muerto la ley y que ahora tienen que vivir conforme a la gracia. O Pablo lo dirá, y usted también ya lo hemos visto en otros estudios, a la ley de la gracia o a la ley de la libertad. Ahora bien, retomo por favor el versículo número 4 que nos sigue diciendo. Sí, dice la Escritura, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley, ¿mediante quién? Mediante el cuerpo de Cristo, es decir, todos los que recibieron a Jesús, es decir, todos los que aceptaron su sacrificio, automáticamente, sin darse cuenta, porque esto no se entiende cuando uno viene a Jesús, eso ya no lo debe entender cuando ya camina en el Señor, crece en Dios, conoce la Biblia, ahí dice, todo esto recibí mediante el sacrificio de Jesús. Y uno dice, sí, no lo sabía, pero se lo agradezco. Mi hermano, al inicio uno solamente sabe que Jesús murió por uno y lo salvó, y punto. Y que si se muere ese día se va directamente hacia la vida eterna, hacia la gloria. Es lo único que uno logra entender cuando Jesús viene a nuestro corazón, sí, de manera inicial. Pero cuando uno ya comienza a alimentarse de la Escritura, comienza a entender que el sacrificio de Jesús no solamente le salva, sino que comienza a darle sí, una nueva forma de sí, un estilo de vida, con beneficios que obviamente los iré descubriendo conforme yo me vaya sumergiendo en la doctrina sí, de nuestro amado Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 4 nos continúa diciendo que hemos muerto para la ley, sí, como si a través del cuerpo de Jesús, y dice, para que seáis, y esto es importante, para que seáis de quién, de otro. Y lo asimilo como cuando se da la analogía del matrimonio. La mujer mientras está casada y vive el marido, está sujeta a la ley del marido. Si el marido muere, ella es libre de la ley del marido. ¿Con qué objeto es libre? ¿O para qué queda libre? Dice el versículo número 3, el capítulo 7, por favor. Dice la Escritura, así que si en vida del marido se viene otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muriere, a esto es lo que quiero resaltar, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, llevando eso al plano del verso 4, para entender lo que se nos dice sí, en el versículo 4, en la parte final donde se aclara, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, lea con detenimiento la parte final del verso 4, para que seáis de otro. Cuando venimos a Jesús, la ley del pecado muere y me liberta. Pero quedo soltero o viudo, por así decirlo, espiritualmente hablando, pero para comenzar una nueva relación de matrimonio ¿con quién? Con el Señor. Y claro, casado ahora con Cristo, ya no con el pecado, ahora me rige una nueva ley. No sé si aquí tengamos en la congregación
personas que tengan o hayan tenido, creo que es válida la aclaración, hayan tenido sí, una nueva relación en la actualidad. Es decir, ya tuvieron un esposo, murió de pronto o hubo una separación por la razón que haya sido y ahora tienen otro esposo, otro marido. Para aquellos que han tenido esta experiencia, pregunto, ¿es lo mismo vivir con un marido que con otro? ¿Tendrá las mismas costumbres? ¿Tendrá acaso, diríamos, sí, las mismas prácticas sí, en cuanto a su estilo de vida para con esta nueva pareja? ¿O ha cambiado algunas cosas? Creo yo que en la gran mayoría sí, de los nuevos matrimonios, aquellos que han tenido, vuelvo y repito, una oportunidad adicional de casarse, se darán cuenta de que hay una gran diferencia entre la primera relación y la segunda. Dirán muchos, sí, hermano, el primero que tenía era una fiera, pero ahora es un pan de dulce. ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué me refiero, mi hermano? No es lo mismo si estar casada o ligada a un hombre, si en una, digamos, situación de esclavitud, que estar ligada a un hombre que realmente sea cabeza de su hogar, donde haya un trato espiritual, donde haya un trato también sentimental acorde a los lineamientos de Dios, donde obviamente esa nueva experiencia no se asemejará en nada de pronto al calvario que viviste, ¿sí? Antes de haber conocido al Señor. Mi hermano, cuando vamos a la Escritura, en el versículo 4, en la parte final, se nos dice para que seamos de quién, de otro, y nos dice de quién, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y se nos aclara que si somos pertenencia exclusiva de quién, de Dios, para que pertenezcas a aquel a quien resucitó a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? Y eso lo aclaré hace mucho tiempo atrás. ¿Quién resucitó a Jesús? Claro, en forma genérica podríamos decir a Dios, pero si queremos ser un poquito más exclusivos, más puntuales, al Espíritu de Dios. Porque fue el Espíritu Santo el que levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso es que dirá más adelante el Señor, sí, en las cartas obviamente de Pablo, que en nosotros está el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Cristo nos ha dejado como en la tierra, como sin con garantía de su Espíritu para poder, obviamente, ser separados para Él. Y dice la Escritura en el versículo 4, en la parte final, y lo hace para también no solamente decir, yo soy hijo o soy familia de Dios, sino que nos dice el Señor que la intención de todo esto es para que podamos llevar, dice la Escritura, fruto para Dios. ¿A qué se refiere con esto? Venga conmigo, por favor, a la Escritura y veamos qué es lo que nos dice el Señor allá en el Evangelio de Juan. ¿Lo tiene? El Evangelio de Juan, en el capítulo número 15. Veamos de qué se trata esto de que llevemos fruto en este nuevo régimen que nos rige ahora. En el Evangelio de Juan, capítulo número 15. ¿Bien? Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Versículo número 8. Juan, capítulo 15. Verso número 8. Dice el Espíritu Santo, en esto, amén, ¿lo tiene? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y dice adicionalmente, y seáis así mis discípulos. Retrocede un poquito en el mismo capítulo 15, verso número 4. ¿Sí? El mismo capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Ahora, ¿a qué clase de fruto se refiere el mismo capítulo 15? Lo sintetiza. No le quiero dar ahí, pero es una lista de frutos. Porque yo le aseguro que si yo le digo, vamos a hablar de los frutos, inmediatamente con qué lo va a asociar. Más allá. Si le digo, hablemos de los frutos del Espíritu, ¿de qué me va a hablar? Amor, gozo, me va a hablar de los frutos del Espíritu, obviamente, pero hoy no quiero ahondar en aquello, hoy quiero sintetizar, hoy quiero ser pero muy puntualidad, y va a ver por qué lo digo. Si cuando uno va al libro Evangelio de Juan 15, venga por favor al versículo número 12. Este es el fruto esencial y debemos de llevarlo en abundancia. Lo tiene, y ya va a ver por qué se lo digo. Versículo número 15 nos dice el Señor, perdón, versículo número 12 nos dice: este es mi mandamiento. ¿Lo tiene? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. ¿Por quién? Por sus amigos. Y váyame, Jesús lo demostró. Porque Él no solamente puso su vida por los amigos, puso aún su vida por quienes también, por los enemigos. Ya que en el versículo número 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sintetizando, ¿qué pide Jesús como fruto esencial? El amor. El amor, ¿por qué el amor? ¿Por qué no se concentró en otro tipo de fruto? ¿Por qué estrictamente fue este vínculo que tanto a Dios lo identifica? Cuando uno va al libro de la carta de los Gálatas, capítulo 5, es un versículo muy revelador. Verso 14. Ven conmigo, por favor. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 5, versículo número 14. Y antes de leerlo, retome por favor Romanos 7. Es decir, trate de manejar actualmente Romanos 7 y póngale el dedito también en Gálatas capítulo 5. ¿Lo tiene? Sí, retome por favor Romanos capítulo 7 y venga a Gálatas capítulo 5, pero ahora en el verso 14. ¿Ya lo encontró? ¿Qué nos dice? Primero voy a leer Romanos, no pierda Gálatas, voy a primero leer Romanos. Dice la Escritura, versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Recuerda, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis el otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Y qué interesante, sí, este fruto, y lo dice de manera singular. Claro, se puede entender obviamente como plural, pero está puesto en singular. Dice, para que llevemos fruto para Dios. ¿Para qué dice en Gálatas 5:14? Porque toda la ley, ojo, mira cómo lo enlaza la ley, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, o en esta sola frase, o en este solo mandamiento. Toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? Lo leíamos en Juan capítulo número 12. ¿Qué dice? Que debemos de dar fruto, ¿verdad? Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y sin mí nada podéis hacer. Y luego, ¿qué termina pidiéndole al pueblo, a los discípulos? Que debemos de amar a nuestro prójimo.
Sí, hasta el punto de si fuese posible de dar qué cosa. Nuestra vida por ellos. ¿Qué dice Gálatas con respecto a todo esto? Toda la ley está resumida en esta expresión: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi amado, ese primer pero gran fruto debe manifestarse en todos los que han sido cambiados del orden de la ley al orden de la gracia. Si usted tiene enemigos y no los quiere perdonar, sigue penosamente, o cuando lo hable con la boca, sigue ligado ¿a qué régimen? A la ley, y por ende al pecado. ¿Cuántos tienen enemigos acá? ¿Cuántos dicen yo a ese ni en pintura lo quiero ver? Si tuviera una fiesta, ¿a quién no invitaría? Haga una lista. Si tuviera una fiesta, ¿a quién no invitaría? Yo le sugiero algo: si su lista es grande, haga una fiesta e invite a todos los que no quisiera invitar. Y ese día haga el mejor banquete que nunca ha hecho. Párese delante de todos y a todos a rodillas peladas en el suelo, dígale: si quiero pedirles perdón. Si lo hace, ha vencido la ley. Toda la ley ha quedado por el suelo. Pero y el día que se levante, sí, ganará a Cristo, venciendo esa ley. Mi amado, amar al prójimo es la máxima, sí, como expresión general, es la máxima, sí, expresión de la ley en todo su vigor. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo no va a mentir. El que ama a su prójimo no lo va a estafar. El que ama a su prójimo no le va a cometer adulterio. El que ama a su prójimo no le va a codiciar el carro. El que ama a su prójimo vivirá en santa paz con todo su entorno. ¿Cuántos de ustedes no pueden ver sí al vecino? Es que me cae mal. Siempre, como digo yo, siempre arroja el perro y ese perro puerco se me hace aquí en la casa, en la puerta, y se pelea con el vecino. ¿Quién de ustedes no puede soportar al compañero de trabajo? Ese es tu prójimo, ¿eh? Es que ese es la lambiscón que da coraje que tiene el jefe y así por poco y más, hasta le sacude, los tiene limpios los zapatos. No lo soporto, digan algunos. Es tu prójimo. Si amas a tu prójimo, has cumplido toda la ley. Cristo debe de ser el precursor, debe de ser el fundamento en la vida del hombre para poder cumplir todo esto. ¿Sí? ¿Qué cosa? Amar al prójimo como a uno mismo. Porque es Cristo quien puede tener el poder para cambiar y transformar nuestro corazón. Jesús fue clarísimo allá en el Evangelio de Juan: sin mí nada podéis hacer. Claro, tú mirándote al espejo, tú podrías llegar a decir: yo no lo voy a perdonar nunca. Viene Cristo, ¿sí? Y Él pone en ese corazón de piedra un corazón sensible de carne, y con lágrimas también yo lo perdono. Esa es la diferencia. ¿Cuántas esposas no pueden perdonar a sus maridos que le engañaron, por ejemplo? ¿Sí? ¿Quién de nosotros no ha quedado cruzado como una espina por ese desaire? Simplemente, sí, que tú en algún momento lo experimentaste por algún familiar y dijiste: no, este de aquí dice que pero es un interesado, este solamente viene por mi dinero, o solo viene a prestar algo, no, ni le abras la puerta, o dile que no estoy y te haces negar. Querido hermano, la ley penosamente tiene como marquesina, ¿sí? Tiene como marquesina contraria a nosotros, sí, que debo de aceptar a mi prójimo, amarlo, debo de perdonarlo, debo de auxiliarlo, debo de ser lo que Cristo es para mí. Si no logro hacer todo aquello, la ley me está jugando en contra. Y querido hermano, dice pues la Escritura, recuerda Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, este fruto, mi amado, del cual se habla en Juan capítulo 15, recuérdalo, sí, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho
fruto, y solo así, dice el verso número 8, seáis así mis discípulos. Romanos capítulo 7, avanzo, versículo número 5. Porque mientras estábamos en la carne, y esto no se refiere en el cuerpo, sino se refiere, no se refiere al soma, que es la carne, si la física o lo material, sino también que se refiere a todo aquello que impulsa mi cuerpo. Sí, la concupiscencia, el deseo desordenado. Mientras estábamos sujetos a las concupiscencias, es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Sí, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿qué cosa? Que obraban en nuestros miembros llevando fruto. ¿Pero qué tipo de fruto? Fruto para muerte. Claro, la carne gozaba de deleites del pecado y no pensaba que iba para muerte, pero la Biblia sí los parametriza. Todo lo que en mi pecaminosidad o en mi concupiscencia, si se deleita, sin yo darme cuenta, estoy cosechando o estoy llevando fruto, no para vida, sino dice la Biblia, para muerte. Pregunto, ¿qué borracho cuando se está emborrachando dice, ay, me estoy yendo al infierno, sírveme más? ¿Quién reconoce eso? Nadie reconoce eso, ¿verdad? En el proceso, él no piensa que esa forma o ese estilo social que identifica a los pueblos, él no piensa que esto es pecado, él no piensa que esto es una ofensa. Pero la Biblia, ¿qué te dice la ley? Que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Ahí es donde la ley, ¿verdad?, pega. ¿Con qué? Con la humanidad, con la concupiscencia. Claro, si lo ves de esa manera, obviamente tú nunca, por la ley, querrías acercarte a un Dios que te exige que no hagas, o que te restringe, o que simplemente te niega a hacer lo que a tu carne le agrada. Mi amado, la iglesia no sirve a Dios por temor, sino por amor. En nosotros, mi amado hermano, no debe de estar es que si hago esto me cae el castigo. Posiblemente antes tuviésemos tal concepción de pensamiento. No, yo no voy por allá porque Diosito está un rayo me puede hacer caer. Un creyente no debería de caminar bajo ese parámetro del temor, sino del amor. No voy para allá porque yo sé que mi cuerpo es templo de su espíritu y si yo lo puedo salvaguardar, lo voy a salvaguardar. Amén. Es una óptica totalmente distinta. Es que si caminamos bajo el riguroso temor de la ley, hermano, si caminaríamos en la vida como pisando con cáscaras de huevo. Aquí pecado. Ay, no, acá tampoco. Dice que no necesito. Venga, hermano, no es que puedo ofender a Dios. Y esa no es la intención del nuevo régimen en Cristo. En Cristo tengo la libertad para ir a cualquier lado y hacer cualquier cosa. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. En Cristo puedo ir a cualquier lado y hacer cualquier cosa. Digiéralo un poquito. Puedo estar en cualquier lado que a mí se me antoje. Y puedo hacer cualquier cosa que a mí se me antoje. Dijera, porque voy a argumentar algo más. Porque por ahí muchos pueden decir, de verdad. Dicen muchos, lo he dicho antes. Pablo obviamente argumentará algo adicional que yo también lo quiero argumentar, claro que sí. ¿Sí? Venga por favor conmigo a las cartas del apóstol Pablo y veamos qué también nos dice el Espíritu Santo con respecto a esta declaración que yo también le estoy dando. Dice el Señor, venga conmigo por favor allá en la primera carta a los Corintios. Tomé el mismo texto, pero lo dije en la nueva versión Paul Coronado. ¿Sí? Dije lo mismo. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Lo tienen? Versículo número 23.
Verso 23. ¿Lo encontró? Si esto está grabado en su corazón, usted puede ir a donde le dé la gana y puede hacer lo que le dé la gana. Pero esto tiene que estar grabado en su corazón antes de ir a ese lugar donde quisiera ir o hacer lo que quisiera hacer. Esto. ¿Cuál? Verso 23. Todo me es lícito. Eso es un término legal, ¿ah? Todo me es lícito. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Pero no todo. ¿Comprende? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y eso es lo que a mí me pone riendas, me pone freno a un caballo que quiere correr desbocado por el campo. Un creyente en Cristo, lo primero que reconoce es: soy libre del pecado. Y por ende libre también de qué, consecuentemente, libre de la ley. Y dirá cualquiera: hermano, a vivir la vida. Sí, vívela, disfrútala. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? Tengo cerco en Dios. Dirá cualquiera: no, el cerco Dios lo tiró abajo. La ley me ponía ¿qué cosa? Me ponía un cerco. La ley me decía hasta cómo tenía que comer. La ley me decía: esto puedes comer. ¿Quieres comer carne? Sí, claro, pero por cualquier cosa, no. Conmigo vas a comer carne, pero todo animal que te sueñe en vida no comerás. Me restringía el menú. Jesús me dijo: come lo que te da la gana. Dicho en la versión Paul Coronado: come lo que te da la gana, porque todo lo que entra por la boca no contamina al hombre. Lo que entra por la boca termina en la letrina. Pregunto: si puedo comer de todo, todo me es lícito comer. Eso es otra cosa. Todo me conviene comer. Ahí es donde opera la ley de la gracia. Porque si acaso por mi hermano, si yo comiendo carne hago pecar a mi hermano, entonces yo digo: uy, por mi hermano que es débil en la fe, mejor no como carne. No estoy hablando estrictamente de que la iglesia es vegetariana. Olvídese de eso. Estoy yendo mucho más allá. Miren que con la carta a los romanos, al igual que la carta de los hebreos, esto es considerado para la iglesia como alimento sólido. ¿Un creyente puede vestirse de como le dé la gana? Sí. Hermano, con pantalones hasta abajo, bueno. Sin camisa, no sé, pues ya depende de usted. Todo me es ilícito, sí. Ahora, todo me conviene. Todo me está edificando. Recuerda que el creyente, a diferencia de cómo se pensaba antes de venir al Señor, de que a mí no me importaba qué opinaba la gente de mí, porque mucha gente, sí, antes de venir a Cristo, decía, y creo que no me equivoco: yo vivo como a mí me da la gana. Yo no le tengo que dar cuenta a nadie. ¿Verdad que esa es nuestra óptica de dar la vida? En Cristo, por eso es que Dios empezó con la analogía del matrimonio. Le dice: sí, te divorcié del pecado, pero te has casado conmigo. Ya no eres de aquel, ahora eres mío. Y a la iglesia le rige la ley, ya no del matrimonio, le rige la ley de Cristo, la de la gracia. Y en esa ley, mi amado hermano, debo de estar más que atento, no por el castigo, no por el temor, sino por el amor con que Dios me atrajo a su altar. ¿Me entiende? Alguien que ama no ofende. Si su marido le dijera en buena ley: mi amor, no se ponga en eso, mire que usted ya está casada. Antes andaba de cacería, pero ahora ya está casada. La mujer, porque ama a su marido, dice: ¿cómo no, mi amor?
cómpremelo, si como me quiere ver usted. Cómpreme la ropa que usted quiere que yo me ponga. Porque hay muchos maridos y hermanos tomados del tiro que le dicen, no te pongas eso, se te ve feo, pero no le compran ni un calzón. Es decir, la quiere ver impecable, pero no quiere invertir ni un solo dólar. Piensa que la mamá la mandó con un baúl para decirle a la hija, mira, ahí te pongo toda la ropa para que te envejezcas con ella. Mujeres, esposas, las que recién se van a casar, pues tienen el proyecto, ya las que están casadas, ya ore a Dios para que toque ese marido, pero las que están en proyecto, váyanse con la ropa que traen puesta, para que el marido se coja toda la responsabilidad y le cambie todo el closet. Un consejo saludable. Sea el hombre o sea la mujer, no podemos vestirnos como quisiéramos, porque tenemos siempre el Espíritu de Dios. Amén. Por ahí debemos de empezar. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Correctísimo. Mire, yo tengo una óptica muy particular y creo que muchos la comparten, ¿no? Mientras más modestamente, ojo, mientras más modestamente estemos presentados al mundo, mejor será el testimonio de Jesús para esa gente. Digo yo, si Cristo nos llamó a vivir una vida diferente, debe existir la diferencia. Yo creo que es hasta por, queriendo ser ya más lógico, es hasta por eso. Si el Señor me llamó a cambiar mi forma de vivir, también debe de cambiar mi forma de vestir o mi forma de ser. Si Dios me llamó allá, altanero, peleonero, insultador, blasfemo, y me llama, ¿acaso no debería de existir ahora en mí modestia, respeto, consideración? Es decir, lo opuesto, ¿verdad? Si de allá me llamó con los pantalones, que se le veían los calzoncillos, los pantalones hasta la rodilla, todo aletado, tatuado por doquier, con pelos de punta, y me llamó, ¿cómo debería de verme ahora? Si allá bailaba semidesnudo, ahora ¿cómo debo de estar acá? Penosamente, la iglesia modernista, sí, penosamente lo digo, para vergüenza obviamente de aquellos que no pueden en Dios regir sus vidas a este nuevo orden, piensan o hacen creer que Dios nos acepta tal cual como somos. Y sí, es verdad, Dios nos acepta tal cual como somos cuando venimos a sus pies. Eso es cierto. Dios me acepta si vivía desnudo, o en adulterio, o en prostitución, queriendo ser escandaloso por los pecados, o en orgías, o borracheras, malediciente. Dios me acepta, claro que me acepta. Me abre la puerta y llena su mesa de toda esa clasificación de personas. La llena y los acepta, les da de comer, les da de su gracia y con un, digo yo, mover poderoso de su espíritu, los salva a todos. Pero todos ellos, luego de que han participado de esa preciosa y gran bendición, recibirán al final de la gran cena una sola palabra de parte de Jesús. La misma que recibió la mujer que iba a ser apedreada. Salgan de aquí, pero ya no pequen más. Acepta a todos, pero venidos a Él, transforma a todos. Espero que soy clarísimo en el mensaje. ¿Verdad que sí? No quiero entrar en debate, que pantalón, que blusa, que corbata, no. Yo en ese sentido soy muy, digamos así, permisivo. Pero a la verdad, en Cristo Jesús sí debe de existir en Dios para con nosotros un cambio. Amén. No puedo ser igual luego de haber venido a Cristo. Entonces,
estaría dando por doquier a conocer que Cristo no es aquí. ¿Verdad? Si antes insultaba, ¿qué dice ahora el Señor? Si antes mentía, si antes me pervertía, ¿verdad? Ahora ya no. Si antes me amanecía en las discotecas, ahora me manejo algo. Debe haber un cambio. Si antes usaba, siendo hombre, usaba arete, imaginemos, y fíjense uno algo que, queriendo ser un poquito práctico en los ejemplos, si el Señor rescatara a un, ¿cómo es que le dicen a este tipo de tendencias en cuanto a desórdenes sexuales? Un transformista, porque no sé si está leyendo ahí, un transexual. Si pregunto, si el Señor llamara a una persona como tal, ¿qué esperaría usted en Dios que se haga en esta persona? Que este hombre se defina, ¿verdad? Y deje de pronto de vestirse de mujer por las noches y ahora las 24 horas este hombre sea hombre, se vista como hombre y actúe como hombre. Eso formaría parte del milagro que Cristo hace en el corazón de ese hombre. Pregunto, ¿y si este hombre viniese a la iglesia y viere que los hombres siguen usando arete? ¿Qué pensaría ese hombre? Ah, exacto. Aquí escuché algo. Que no hay que hacer muchos cambios. O sea, cambia, pero no todo. Y Cristo no es que viene a cambiarnos no todo. Cristo viene a cambiarnos por completo. Dirá cualquiera, ay, está bien, hermano, yo voy a cambiar, no me voy a pintar, pero eso sí, los zapatos de blanco son porque son carísimos, me fui a Italia a comprar, eso sí no los voy a bajar. El cambio tiene que ser radical. De pronto, va a haber un proceso, sí, de tiempo para el cambio. Porque Dios puede obrar de muchas formas. En algunos obra de manera rápida, de manera, digamos, tajante. Pero en otros Dios entra al hombre en un proceso de restauración. Por eso es que dice la Escritura, si que el que viene a él, primeramente lo echa fuera, pero también luego dirá que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas van a ir, ¿qué cosa? Van a ir pasando. Y el Señor va a hacerlas nuevas, y en muchos la va a hacer poco a poco. Y ahí el temor de mucha gente para no venir al régimen de Cristo es que yo no puedo cambiar. Yo sé que no puedes cambiar, nadie puede cambiar. Cristo te hace cambiar. Nadie puede cambiar su forma de hablar, nadie puede dejar de ser mujeriego, nadie puede dejar el alcohol, solo el Señor. Porque ha dicho el Señor, sin mí, nada podéis hacer. Necesitas a Él para cambiar. Penosamente la sociedad tiene una forma muy diferente, una óptica muy distinta de ver la transformación o el poder de Dios en su vida. Ellos dicen, ay, cuando deje el alcohol, entonces me afirmo. Está cerrado. Cuando deje a la otra, entonces hay gusto de Dios. Está cerrado, nunca la vas a dejar. Nunca vas a dejar el vicio. Sin Jesús no puedes dejar el vicio. Necesitas primero tener a Jesús y Él te ayudará con el vicio. Porque el que comete pecado, esclavo es del pecado. Él quiere, pero no podrá. Amén. Si estamos siendo claros con la enseñanza. Por eso dice la Escritura en el verso 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué dice la Escritura que llevaba fruto? Para muerte. Verso 6, termino. Pero ahora, tiempo presente, estamos, ¿qué cosa? Libres de la ley. ¿Pero por qué? Porque yo fui chévere, porque me la gané. No, Cristo me dio esta libertad. ¿Sí? Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Pero por qué? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y aquí el punto es, yo no morí por eso.
Usted tampoco. El verso 5 lo aclara. ¿Quién murió por todo esto? Pues Cristo que murió. Él murió para serme libre. Dice la Biblia, de modo que sin que sirvamos, ¿qué dice ahí? Y este es un término que se lo dije que lo iba obviamente a tocar. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este versículo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, TLA, esa no es de concordado, esta es la TLA. Dice así, en esa misma parte: somos libres, dice el verso 6, dicho de otra manera, y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Interesante la interpretación de la TLA, la traducción del lenguaje actual. Repito, ya no lo hacemos como antes. ¿Cómo lo hacíamos antes? ¿Qué le enseñaba a la mamá cuando lo cogía usted de chiquito con el catecismo en la mano? ¿Qué le decía? Cuando le enseñaba, sí, los mandamientos. Sobre todo, pregunto, ¿a quién no le metieron los 10 mandamientos cuando era pequeño? Creo que muchos de nosotros se recordarán que la mamá era la encargada de esto. Antes de dormir, aún no lo hacía la maravilla. Yo decía, ya va a sacar esa cadena interminable que era el rosario. Uy, yo a esas bolitas le tenía un favor, hermano. Sí, porque yo a veces me iba a la cama, ya muerto de sueño, y mi mamá, sobre todo los viernes, era como devocional. Siempre los viernes, mi mamá agarraba el dedito el rosario y comenzaba, y me ponía un escapulario encima, y digo, uy, hoy no duermo a la hora. Y me comenzaba, María Purísima, sin pecado, ¿de dónde tiene ese eso de María? ¡Ay, Señor! Y para mí las pepitas eran eternas. ¿Cuántas pepitas me llevan? Tengo como 50 pepitas. ¿Verdad? Y la gran mayoría era a veces hasta de rodillas. Y así se nos inculcaba el temor a qué? A Dios. Pero ¿fue efectivo el asunto? Bueno, según la tradición, sí. Según la tradición. Pero según el régimen del Espíritu, no. Porque eso no cambia al hombre. El rosario no cambia al hombre. El catecismo no cambia al hombre. La Biblia, mire, hermanos, cuando se ve un poquito sacrílego, no cambia al hombre. Cristo lo cambia. Porque es Cristo en mí, cuando me acerco a la Biblia, que me hace cambiar. ¿Por qué le digo esto? Porque yo antes de conocer de Cristo también leía la Biblia y no me pudo cambiar. Porque no tenía al autor de la Biblia donde tenía que estar dentro de mi corazón. Cuando Él ingresa, entonces la Biblia cobra sentido. Entonces la letra deja de ser letra y se hace el régimen del Espíritu. Usted puede leer la Biblia sin Cristo y la puede aprender y memorizar. Un sacerdote coge la Biblia y la estudia por casi 12 años. Y sigue tan apegado a la idolatría como siempre. La letra como tal no transforma. Hay gente que puede leer libros, mira, así te lo pongo de sencillo. Puede leer libros enteros de ética. Puede leer libros enteros de buen vivir, de salubridad. Y puede ser el hombre más puerco y más irreverente y respetuoso y orgulloso, después de haber leído todos estos libros que tienen que ver con lo que es la sociedad. Pero Cristo, sin leer ni una sola página, le puede hacer el hombre más manso de la tierra, sin tener ningún manual de vida, solo por medio del poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre servir al régimen de la ley y al nuevo régimen del Espíritu Santo. Ahora, para aclarar,
¿Qué implica el término régimen? Mi amado hermano, es el plan sistemático por el cual el hombre es gobernado. La ley tenía su plan, parámetros, estatutos, ¿verdad? Leyes, normas, las cuales te daban las directrices, pero ese régimen no fue efectivo. Cristo cambió ese régimen. Dejó la ley descansar, diríamos así, en una esquina, y él implantó un nuevo régimen, un nuevo sistema. ¿Qué fue lo que trajo el Señor a nuestra vida? Su espíritu. Su espíritu. Por eso dirá el Señor, ya en profecía, sí, escribiré mis leyes en las tablas, ya no del libro ni de la piedra, sino ¿dónde? En las tablas de vuestro corazón. ¿Quién puede escribir en el corazón? Solo Dios. ¿Qué usó Dios para hacerlo? Su Santo Espíritu. Y quien tiene, obviamente, el Espíritu de Dios, traído por Cristo Jesús mismo, podrá, mi amado hermano, cumplir sin complicación toda la ley, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Amén. Y lo hará no por temor, sino por amor. Que Dios traiga mucha bendición en esta noche. Así que aleluya. Oremos a Dios. Padre celestial, te agradecemos, Señor amado, como el que más, por esta palabra. No hay humanamente argumentos que puedan enaltecer tu obra, ni la forma en la que tú has obrado en nosotros. Eso es de exclusividad solo tuya. Señor, que esta palabra haya podido calar muy hondo